el pueblo de Dios, el Día del Señor es un día excepcional, porque es el día cuando conmemoramos el más grandioso acto en toda la historia, en toda la existencia. La creación es grandiosa, pero la resurrección de Jesucristo desde la tumba, de la muerte, para de esa manera garantizarnos que todo lo que va a vivir el pueblo, su pueblo, es conforme al bienestar, la protección, el cuidado, la dirección que solo Él puede brindarle al hombre en el mundo en el cual vivimos. Como lo dijo recién el hermano Castillo, en nuestro mundo, en nuestra sociedad actual, a donde miremos, vamos a ver la miseria, consecuencia de la rebelión contra Dios. Por eso en esta mañana, cuando seguimos leyendo esta carta a esta joven iglesia, como la iglesia de Tesalónica, nos vamos a pensar en este contraste y vamos a decir que la vida es dura. Y de ello hemos dado testimonio muchas veces. Dolencias, enfermedades, un accidente de tránsito, ahora un accidente de tránsito un poco antes con Katy y Johan, problemas de pérdidas, que los motores se rompen, que nos caemos y nos quebramos, necesitamos operaciones. La vida no es algo simple, es dura. Y no solamente porque es dura vivir en medio de toda una, digamos, una creación que está afectada por el pecado y también todos los seres humanos que en ella convivimos. Bueno, nosotros también todavía llevamos un lastre que pesa y que hace que nuestra vida sea una lucha constante contra, no contra Dios, sino contra esta naturaleza que es la mía, el pecado que está en mí, todavía. Por eso he señalado, la vida es dura. Sin embargo, Dios es fiel. Más que poderoso para nosotros, podemos y debemos destacar que Él es fiel. Él cumple lo que promete. Él lleva a cabo lo que anuncia que va a ocurrir, lo lleva a cabo y tiene que ver con nuestra vida. Si bien es cierto, nos gustaría que muchas cosas fueran diferentes, pero la palabra, como este pasaje bíblico, apunta a los suyos. Y va a ocupar una palabra muy interesante, sobresaliente y muy utilizada por el apóstol Pablo. ¿Cuál es? Hermanos amados, dice Pablo, conocemos vuestra elección. Es una palabra de la fe cristiana. No es una palabra del lenguaje habitual, porque involucra a Dios como soberano, como todopoderoso, como todo sabio, santo, benigno, fiel. El contraste de ellos somos nosotros, criaturas, sus criaturas, pequeñas, pero que hacemos alarde y de repente hacemos manifestaciones de que somos poderosos, aunque la realidad no es así. No podemos cambiar muchas cosas que nos gustarían. Por ejemplo, a mí me gustaría poder dominar mis cabellos. No los puedo dominar. Me gustaría dominar mi estatura. Tampoco la puedo dominar. Por eso es menester que dependamos de las decisiones y de las acciones y del poder de Dios.
La elección, mis hermanos, marca la gran diferencia en el por qué somos lo que somos hoy, el por qué podemos vivir como vivimos o debemos vivir. Marca la distinción entre los que somos parte del pueblo de Dios y los que no son. Cuando hablamos en estos términos, el apóstol vuelve a decir, ocupa una palabra muy exclusiva del lenguaje y de la relación entre el Señor Creador y nosotros sus criaturas. Muchos hoy día aceptan que hay un Creador, pero también en una mezcla promueven que dependemos de nuestra historia terrenal. Dependemos de cómo fueron nuestros papás, lo que nos enseñaron nuestros papás, después cómo llegamos al colegio, los profesores, los amigos, los compañeros de clases, y así entonces avanzamos y después somos solamente el fruto y no podemos cambiar aquello. Y llegamos a prácticamente decir que entonces no somos responsables, somos víctimas. Cuando la Escritura habla de nosotros, también habla de que somos criaturas y criaturas morales. ¿Y qué queremos decir con ello? Sin distinción, todos los seres humanos somos criaturas morales que hacemos diferencia, que distinguimos que hay un bien y hay mal. No dijo el hermano Jorge, yo estaba escuchando atentamente sus palabras y dijo choqué. No es lo mismo que me chocaron. A la hermana Katy, a Johan y a Esteban los chocaron. Entonces el hermano Jorge dijo, los choqué. ¿Tú los chocaste? ¿Tú los pasaste a llevar? ¿Interrumpiste su línea de desplazamiento? ¿Te saltaste la luz roja? ¿Te saltaste el disco C del paso o el disco pare? Eso sería, lo choqué. Él dio gracias que no hubieron más grandes daños. Y dio gracias porque no pasó a más situaciones graves. ¿Pero de qué estamos hablando entonces? Hablamos y proclamamos que creemos que la mano de Dios se dirige hacia nosotros y obra a favor. Y aunque podemos vivir momentos críticos, como el que comentó nuestro hermano hoy día, y repaso, y en mi memoria quedó una palabra de la hermana Anita María el domingo pasado, porque yo espero que llueva, y la lluvia viene del cielo, de lo alto, y ella dijo que cayó algo mucho más pesado. El domingo pasado dijo que cayó un motor desde lo alto. Y yo espero que ellos nos comenten si eso ya es algo que está en operación, porque vino del cielo. Es una figura, pero así explicamos lo que nos acontece. Y no es un dicho, no es una palabra eslogan, sino porque lo tenemos convencido. Hay convicción de que ello es así. Del Señor recibimos. Y aunque hay momentos en que en nuestra vida hay complejidad, y me he impresionado de volver a leer Job, y de leer esos diálogos, esas argumentaciones, ese planteamiento que uno decía, tú has pecado, y él decía, sí, pero yo quisiera hablar con el Señor para que me diera explicaciones. Es difícil vivir periodos largos en problemas, en dolores. Yo no sé lo que es tener lo que vivió Job por largo tiempo. Es tan impresionante que sus amigos que vinieron a hablar con él no pudieron hablar por largos 7 días. Sin embargo, era la mano del Señor. Permitió que el enemigo lo tocara, pero le puso límites. No lo dejó hacer cualquier cosa.
Y siempre me suena, es un antropomorfismo. Nosotros a veces hablamos con orgullo, y recuerdo algunas expresiones que compartió con nosotros tiempo A, cuando nuestro hermano Juan estaba por allá lejos, donde se le ocurrió ir a estudiar a Corea. Y me acuerdo que el hermano Juan, la hermana Araceli comentaban con orgullo un poco, mire, ¿dónde el Señor, dónde está este hijo que Dios nos dio? Bueno, nosotros los hombres hablamos con orgullo a veces de nuestros hijos. Dios nos enorgullece de nosotros. Pero en la expresión de Job suena un poco así. Como dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Era un piadoso que vivió momentos críticos, muy duros, confesando de principio que del Señor recibió lo bueno, lo agradable, lo hermoso, todos sus bienes, sus hijos, y que el Señor también se los quitó. ¿Quién era Job? Job era un creyente, un temeroso de Dios, un elegido. Uno que lo dependía, como nosotros, para justificar o entender el hacer de Dios porque yo soy bueno. Las obras no pueden explicar, mis acciones no pueden explicar toda la bondad de Dios para mí. Si Él me diera lo que merezco, no estaríamos teniendo ninguna seguridad, ninguna garantía. Lo único que estaríamos haciendo es llorar nuestras miserias. Porque la base para ser hijos de Dios es la gracia divina y no nuestras acciones. Y entre las formalidades que nosotros utilizamos para expresar este cambio, esta integración, es que cuando llegamos, tal vez no utilizamos a veces los nombres personales, pero sí empezamos con una palabra, hermano. Así nos podemos relacionar con tanta facilidad. Vino el hermano. Y les cuento, para con los hermanos de San Javier, creo que es el nombre de Manuel, de Joana, de Celso, y empiezo a parar de contar. Pero son mis hermanos. Les saqué foto a cada uno de ellos y olvidé poner el nombre abajo para poder decir con quién estoy hablando, pero son mis hermanos, redimidos, elegidos. Algunos cuestionan este quehacer de Dios diciendo que es un Dios déspota y un tirano que elige. Si a Él le plugo llenarnos de bondad y de su bondad, en verdad deberíamos decir, es el más grande déspota, es el mejor porque a mí me ha cambiado toda la vida. Y en lugar de darme lo que merezco, me da exactamente lo contrario. Y yo doy gracias que sea así. Porque la elección, mis hermanos, nos protege de muchos errores, nos preserva de confiar en nosotros mismos, porque ese camino nos lleva a la condenación. Como seguimos hablando en esta palabra de la elección, habla de la intervención divina. Yo ilustro a veces mis compras. Y entonces ayer fui a la feria. Y entonces yo busco no los precios más altos, busco los que son más, que están bien y que son más bajos. Así que recorro la feria. Y entonces me encanta cuando me dicen, escoja usted. Así que lo que se lleve,
y lo que lleve a su casa y lo que disfrute en su casa es su responsabilidad. Bueno, ayer me detuve a comprar tomates. Y entonces se veían bonitos por acá, pero dije, entonces voy a darlos vuelta. Sí. Y me di cuenta que algunos tenían algo que por este lado no se veía. Sí, el Señor nos puede dar vueltas por las formas que quiere y siempre va a encontrar todas nuestras pifias. Y a la luz de su palabra, y vuelvo a citar ese libro que los varones tenemos, El hombre frente al espejo, afloran con tanta rapidez por todos lados nuestras imperfecciones, nuestros pecados. Pero Pablo se dirige a los hermanos de Tesalónica con la palabra elegidos. Recordamos que estuvo solamente 3 semanas predicando en la sinagoga y como fruto de ello muchos griegos, nobles, mujeres piadosas, se reunieron y siguieron la doctrina que Pablo les planteó y Pablo tuvo que salir por el alboroto que levantaron contra él, pero allá quedó una hermandad joven. Y de ella leímos el domingo pasado que Pablo está pero contentísimo por los frutos que él vio en la vida de estos jovencitos, nuevitos en la fe, pero aprendieron y cambiaron conductas. Voy a mencionar una conducta muy de judíos o de hebreos. Ellos miraban y preferían a los solamente de su etnia, de su raza. Pero en la iglesia, en la obra del Espíritu de Dios, el Señor no hace distingo. Y en la iglesia somos hermanos. Tiempo vivimos y compartimos con algunos hermanos que vinieron de Haití, se congregaron con nosotros y les acogimos. Pablo está describiendo a los hermanos como elegidos de Dios. No como sobresalientes, poderosos, económicos, con sapiencia. No, eran elegidos. Porque la elección, y vamos a resumir, proviene de Dios y es eterna. Pero se hace evidente en nuestro andar aquí. Nadie es cambiado antes de nacer y nadie será cambiado después de morir. No es que esta vida es la oportunidad. Este es el tiempo cuando Dios cambia a un pecador en un hijo. Es soberana e incondicional. Eso es muy importante para nosotros. Es inmutable y eso nos da una tranquilidad que aunque, y esta es una figura que también me encanta, los animales salvajes, voy a usar la palabra, nuevos todavía, como los caballos, necesitan ser domados para que se sometan al jinete y hagan lo que él indica. Bueno, Alicia contaba que un día salió y iba con José y él viene del campo, así que él sabe de lo que es manejo de caballo. Y entonces le dijo a ella, ¿tú quieres subir? Sí, le dijo, pero uno de esos tranquilitos. Ya le dijeron, este es uno tranquilito. Y José tomó el caballo y lo hizo salir velozmente. Y de repente el otro caballo mansito, tranquilito, que no movía nada, que no hacía nada indebido, salió disparado. Alicia no podía manejarlo porque no sabía cómo manejarlo y saltaba arriba de la silla. Y de repente José ve que el caballo con Alicia pasa por el lado muy rápido. Alicia después de varios días no pudo sentarse. Sí, los caballos se comportan así muchas veces. Es su naturaleza.
Y de repente nosotros también nos comportamos así. Pero ¿qué es lo que la Biblia dice? Que el Espíritu de Dios nos cambia en obedientes, en sumisos, en humildes delante de Él, en servidores de los demás, en preocupados por el bienestar de los demás, preocupados también por compartir con los demás, y de ello vamos a tener la práctica más tarde. Volveremos a la plaza para en un sentido compartir con nuestra comunidad en la escuela dominical, formalidad nuestra del Evangelio. ¿Deseamos que Dios siga obrando en nosotros? Sí. ¿Necesitamos que Dios siga obrando, como dijo la hermana Jolie? Sí. ¿Que siga obrando en toda nuestra vida? Sí. ¿En todos nuestros horarios? Sí. Que Él siga obrando los cambios para que seamos, como lo dijo otra vez nuestra hermana Jolie, lo que Dios quiere, que seamos sal donde estemos. Por eso que la iglesia de los tesalonicenses, dice Pablo, hizo una tarea muy interesante que aparece allá en los versos siguientes. Y por eso deseamos y oraremos para que el Señor siga obrando tanto en ti como en mí, hacer su voluntad, ser y actuar como elegidos de Dios. No solamente decir, soy un elegido, sino que los demás puedan ver con nuestro accionar, que puedan oír nuestras palabras y noten la diferencia. Somos elegidos. Ustedes, tú vives, tú hablas, tú te comportas de una manera diferente. Y como esta mañana, y dijo recién nuestro hermano Rodrigo, miraremos otra vez la muerte de Jesucristo. Y la muerte de Jesucristo es el fundamento en la práctica para el ser nuevos que puede y transforma nuestra vida. Nos libra de la miseria, del pecado y por ende de la condenación. Y nos permite vivir con tranquilidad y confianza que vamos cada día avanzando hacia el encuentro con Él. Pero el encuentro con Él es también para nosotros ser liberados, como os hemos dicho varias veces, de esta miseria que todavía reina en nosotros fuertemente, de no amarle a Él con todo nuestro corazón. Y de no amar a nuestros hermanos con todo nuestro corazón. Y amarnos muchas veces más a nosotros. Y buscar nuestro bienestar y no el de los hermanos. Clamemos. Demos gracias por lo que el Señor ha hecho. No ha terminado con nosotros. El Señor debe seguir obrando, transformándonos cada día más a su imagen y semejanza. Solo Él lo puede hacer. Clamemos para que Él siga. Y sea ese Dios para nosotros que cambió nuestra vida para bien, para su gloria.